En la segunda mitad del siglo XX, España cambia su modelo económico cerrado y de fuerte intervencionismo y se integra en el grupo de países más industrializados y desarrollados. La operación de apertura económica fue compleja y tuvo un momento clave entre los años 1957 y 1959, con la entrada de varios economistas en un nuevo equipo de gobierno, el ingreso en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y el inicio de un programa de reformas económicas articuladas en el Plan de Estabilización. Para abrirla no había más que entrar en los organismos internacionales y cumplir los criterios de los organismos internacionales, por la sencilla razón de que éramos excluidos de los organismos internacionales por nuestros propios defectos, aparte de la exclusión política del año 46, es decir, nosotros seguíamos caminos distintos. El ingreso en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se produjo en septiembre de 1958. En Madrid, el pasado mes de diciembre, se ha celebrado su 50 aniversario, en un acto organizado por el Ministerio de Economía y Hacienda y el Banco de España, que reunió a personalidades del mundo económico y a responsables de estas dos organizaciones en estos últimos 50 años. Entre ellos, el que fuera director de la División de Controles Cambiarios, Hugo Sacchetti, que participó en la primera misión del Fondo Monetario Internacional en España. Hubo muchas reuniones para ver cómo se podía llegar a un acuerdo, reuniones que comportaban la discusión sobre los aspectos de los cambios, de la paridad monetaria, el hecho que había, yo creo, 16 tipos de cambios diferentes para transacciones diferentes, y que cómo se podía eliminar todo esto, y además, como que esta era la época en la cual el país, España, había decidido de dar una vuelta de 180 grados, de pasar de una economía casi autárquica a una economía abierta con el mundo. ¿Cómo se podía hacer esto con todas estas restricciones a la importación, restricciones internas, física, control de precios, todas esas cosas? De manera que eso fue la materia de discusión que hemos tenido. El modelo económico español, a pesar del ligero desarrollo experimentado en los primeros años de la década de los 50, estaba obsoleto. Industrialización escasa, agricultura poco productiva, población rural y estructura autárquica. España tenía dos males fundamentales. Uno de ellos era la elevada inflación, una inflación provocada por la financiación del déficit público, la monetización de la deuda del Estado en el Banco de España. Y el otro mal, digamos, sustancial que acarreaba España desde hacía más de un siglo era el elevado proteccionismo. Un proteccionismo que después de la Guerra Civil se había complicado muchísimo. No era solamente un proteccionismo arancelario. El arancel de 1922, un arancel que ya era inservible, porque los mecanismos que había arbitrado el régimen de Franco después de la Guerra Civil eran muy complejos. Había controles de importación, había licencias de importación, estaba todo muy intervenido, de manera que los males tradicionales de la economía española que había diagnosticado en 1921 Flores de Lemus se habían puesto en una situación muchísimo más difícil. Era una economía no solamente con elevada inflación, con fuerte proteccionismo, sino además también una economía muy intervenida. Con la incorporación de España en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en 1958, se cierra la etapa de aislamiento internacional de la economía española. Pero habían pasado 14 años desde la conferencia celebrada en la ciudad de Bretton Woods, en el estado norteamericano de New Hampshire, que dio lugar al nacimiento del Banco Mundial, inicialmente Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y del Fondo Monetario Internacional, y del uso del dólar como moneda internacional, con el consiguiente abandono del sistema de patrón oro.
Los acuerdos de Bretton Woods establecieron en el seno de Naciones Unidas las reglas para las relaciones comerciales y financieras entre los países más industrializados del mundo y la financiación a través del Banco Mundial para la reconstrucción y desarrollo de los países miembros. España no figuraba entre ellos. Entonces España era un país subdesarrollado y aislado. Pero además, al final de la Segunda Guerra Mundial, los vencedores en la guerra, aparte de aportar la novedad de los organismos económicos internacionales, decidieron excluir a España de entrada en las Naciones Unidas que se creaban y en los organismos dependientes o relacionadas con Naciones Unidas. Esto fue en el año 1946, una decisión que la Asamblea General de Naciones Unidas dice España no hasta que haya otro tipo de gobierno. Se está refiriendo evidentemente a un tema político. Invocamos la libertad y se nos declara enemigos de la libertad. En las Cortes españolas la decisión causa un enorme enfado y en la calle se celebran manifestaciones de apoyo al gobierno. Pero en realidad no se había descartado la posibilidad de un acercamiento a los organismos internacionales. El propio gobierno de Franco, pues hacia el año 46, el propio gobierno de Franco ya se había puesto en marcha, digamos, a ver qué posibilidades tenía el que nuestro país participase en las instituciones de Bretton Woods. Hay que recordar que las instituciones de Bretton Woods, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, que se crearon en 1944, eran instituciones que proporcionaban financiación, en el caso del Fondo Monetario Internacional, a desequilibrios de la balanza de pagos y en el caso del Banco Mundial para el desarrollo económico, de forma que obviamente el propio gobierno se debió dar cuenta, o algunos del gobierno se debieron dar cuenta de que España podía recabar recursos. Lo único que pasa es que era un régimen político no reconocido internacionalmente. España en 1946, por la resolución 39 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, había sido excluida expresamente de los organismos económicos internacionales, especialmente de las Naciones Unidas, y de todos los filiales, los organismos dependientes de la ONU. Pero incluso algo más, en esta resolución 39 se aconsejaba que saliesen los embajadores acreditados en Madrid, quiero decir, se la aislaba económica y políticamente a España, desde el punto de vista internacional. Esta resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas de 1946, como digo, en ese propio año el gobierno de Franco se dio cuenta de que podía acceder en algún momento, muy a largo plazo, pero que le interesaba, lo único que pasa es que no se hizo nada. Y la pregunta es, ¿por qué no se hizo nada? Pues probablemente porque faltaba el equipo económico, faltaban las personas y desde luego en esos momentos, en el año 46, estaba muy reciente todavía la guerra civil y el gobierno estaba en sus momentos más álgidos de autarquía y de protección interna y de protección del propio sistema político y económico. En el año 1948 se inicia un cambio en la posición de Estados Unidos con respecto a España. La Guerra Fría, intereses comerciales y el fracaso de las medidas tomadas para derribar al régimen son las razones del cambio de actitud. Probablemente Estados Unidos, los americanos, la administración americana se dio cuenta de las posibilidades que tenía España, un país estratégicamente bien situado, un país anticomunista, las posibilidades que tenía como socio, como aliado de ese frente anticomunista. Es posible que por esa razón, también era un mercado potencial, no hay que olvidarse, teniendo en cuenta que Estados Unidos era el único país que había salido de la Segunda Guerra Mundial con su potencial económico totalmente en marcha, pues se vio con buenos ojos el cambiar la actitud. De hecho, el secretario de Estado americano firma en ese año un informe por el que se aconseja que se cambie de actitud respecto a España en los organismos técnicos, fundamentalmente la organización creada en Europa de carácter técnico para desarrollar el continente europeo de los países aliados. Entonces se aconseja que se cambie de actitud, aunque Estados Unidos siga manteniendo su exclusión en los organismos económicos internacionales. Estamos hablando del año 48.
En los siguientes años se intensifica el ritmo de acercamiento de Estados Unidos hacia España y se producen visitas oficiales de senadores y militares, presencia no oficial de la flota americana y de personalidades de la banca privada. Francia abre de nuevo sus fronteras con España y las comunicaciones telefónicas. En el 50 hay una nueva resolución de Naciones Unidas que suaviza la anterior. Suaviza la anterior diciendo, en los organismos técnicos y no políticos serán esos organismos los que decidan cuáles son las condiciones que debe cumplir un país para poder incorporarse a ello. Entonces la eliminación total de países, como fue el caso de España, ya no vale, sino que ante cada organismo pues hay que empezar a ver qué condiciones le piden a uno. Esto abre las puertas a España, porque permite que España pueda participar precisamente en organismos técnicos muy interesantes para nuestra posición en el exterior, como era la Organización Europea de Cooperación Económica. Hay que recordar que la Organización Europea de Cooperación Económica nació como consecuencia del Plan Marshall. Era el organismo creado en Europa, un organismo de cooperación, para distribuir esa ayuda. Entonces, España se le permite participar en algunos comités técnicos de la OECE, y no solamente eso, sino que le abre las puertas también esa resolución de la Asamblea de la ONU del año 50, le abre las puertas de otros organismos económicos internacionales. En ese mismo año ingresa en la FAO, la Unión Postal Universal, etc. Quiero decir, España va entrando ya a formar parte de los organismos económicos internacionales. ¿Qué es lo que quedaba por delante? Bueno, quedaba por delante la modificación del modelo económico español, modelo agotado. Ese mismo año, en el mes de noviembre, Naciones Unidas autoriza la vuelta de los embajadores a Madrid. La firma del Acuerdo de Amistad, Cooperación y Defensa con Estados Unidos en 1953 afianza las relaciones. Era un pacto de carácter económico, militar y político, pero que incluía cláusulas de carácter económico muy interesantes, porque aconsejaban que la economía española se abriese al exterior, no fuese una economía autárquica. Entonces se recomienda vivamente. Naturalmente esto debió impactar bastante al régimen de Franco. De hecho, el secretario de Estado, Foster Dulles, visita al general Franco en aquellos momentos para transmitirle tranquilidad. Sí, en el caso de que, como consecuencia de la cierta apertura que tendría que producirse en la economía española por la firma del convenio con Estados Unidos, si como consecuencia de eso se desequilibrase política o económicamente España. En ese caso, Estados Unidos le ofrecía las garantías de apoyo total y completo a nuestro país. Supongo que eso tranquilizó bastante a Franco y eso le permitió también pues firmarlo, que España firmase y participase con la administración americana. El cambio en la política económica y el acercamiento a los organismos internacionales se favorece desde dentro de España, con la incorporación desde comienzos de los años 50 de la primera generación de economistas a puestos de la administración. En esos años todavía existían las cartillas de racionamiento para el azúcar y el aceite, los cupos y el comercio bilateral. En el Ministerio de Comercio, Manuel Varela es nombrado secretario general técnico y Enrique Fuentes Quintana, director del Servicio de Estudios, donde se edita la revista Información Comercial Española, desde la que mandarán muchos mensajes sobre la necesidad de la apertura de la economía. En el Ministerio de Hacienda está Juan Antonio Ortiz Gracia y en Banco de España, Juan Sardá, director del Servicio de Estudios. Se esperaba que las secretarías técnicas pudieran dedicarse a pensar en el futuro y cómo cambiar las cosas cuando esto fuera necesario. Bueno, a las secretarías técnicas fueron pues muchos licenciados en Ciencias Económicas que ya veníamos escamados, por así decirlo, de la Facultad de Madrid, que se había creado en los años 40 y en la cual algunos, como Alberto Ullastres, habían sido profesores nuestros, ¿no? Y realmente pues habíamos comprendido y no llegábamos a comprender y por supuesto rechazábamos pues el que España no participara en la cooperación
internacional, que estuviera alejada sus caminos de los caminos del mundo económico, que estuviera claramente retrasada respecto de Europa. Eso no nos gustaba mucho y por lo tanto pues yo creo que casi sin excepción los funcionarios de los ministerios de Comercio y de Hacienda pues nos dedicamos a apoyar esto. Otro hecho clave fue el estancamiento de la economía, que ya no podía continuar en situación de aislamiento, con una balanza de pagos deficitaria y el estrangulamiento de las exportaciones, lo que obliga a Franco a renovar el gobierno en 1957. Se incorporan dos ministros en las áreas económicas, conocidos como tecnócratas, Alberto Ullastres en el Ministerio de Comercio y Mariano Navarro en Hacienda. El ministro de Industria tendrá una posición diferente a ellos. Fernando Castilla, al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores, reforzará el clima de apertura que se instala en una parte de la administración. No fue un cambio de los que de vez en cuando ocurría del gobierno en el sistema franquista y que todo más o menos seguía igual, ¿verdad? Fue un cambio importante porque actualmente trataron en el terreno económico, que era en el que ellos podían decir algo, pues de empezar a abrir la economía española. Los ministros dirigieron la operación y convencieron al único elector. El único elector, en frase de Juan Sardá, pues que repito aquí, y que lo único cierto es que él no pueda oírla, pues es que claro, pues que en un régimen político como aquel, pues el jefe del Estado o el dictador o lo que sea, pues es el que decide las grandes decisiones, ¿no? ¿Se entra en la guerra o no se entra en la guerra? No tiene que preguntárselo a nadie, ¿no? Si hay unas cortes o lo que sea, esto es un problema distinto. Hablamos de otro sistema político que es el que había entonces, ¿no? Y entonces el problema era que había que convencer a ese señor, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo hicieron? Pues no lo sé, pues ellos han muerto y no lo han contado muy bien, yo lo supongo y lo puedo casi reproducir, pues le dijeron que había sido muy importante o que él había hecho por España, pero que daba cuenta que el mundo estaba cambiando y que había que ponerse al día, ¿no? Y que había que participar en esas nuevas formas que estaban haciendo crecer a Europa y que estaban haciendo mejorar a muchos países del mundo y que se estaban distanciando de nosotros, ¿no? Y que bueno, y que todo el mundo no era necesariamente enemigo de España, como alguien decía aquí dentro, ¿no? Alberto Ullastres informaba a la prensa de sus viajes y el aire internacionalizador del nuevo gobierno empieza a calar poco a poco en la opinión pública y en la prensa nacional, aunque seguían los recelos en muchos sectores, incluido el gobierno. Periódicos nada sospechosos para el régimen, como Arriba o ABC, hablan de la inflación creciente y de los posibles efectos en España de los avances de la integración económica de nuestros vecinos europeos. En 1957 se había constituido la Comunidad Económica Europea. Es el momento de actuar. El 18 de enero de 1958, España solicita formalmente su ingreso en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial, con una carta que dirige el embajador español en Washington, José María de Areiza, al director gerente del Fondo Monetario Internacional. Se intensifican también los contactos con la OECE con vistas a nuestra entrada en la misma. A lo largo de este año, del año 58, acude a España una misión del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y de la OECE. Viene a España el director gerente del Fondo Monetario Internacional, Per Jacobson, y también el presidente del Acuerdo Monetario Europeo, que dependía de la OECE. Hay que recordar también que el año 58 es muy importante para Europa, porque hemos citado anteriormente que la OECE es el organismo encargado de distribuir la ayuda del Plan Marshall, pero en el año 58 se produjo la convertibilidad de todas las monedas europeas. Las monedas europeas ya podían ser convertibles, con lo cual uno de los organismos creados al amparo de la OECE, que era la Unión Europea de Pagos, desapareció y en su lugar se puso en marcha el Acuerdo Monetario Europeo, que sustituía a la Unión Europea de Pagos con unas características y finalidades distintas, aunque con menor relevancia desde el punto de vista económico, puesto que lo más importante, que era la convertibilidad, el hacer convertibles las monedas europeas, ya le había conseguido la Unión Europea de Pagos en 1958. El 15 de septiembre de 1958, Jaime Alba, ministro plenipotenciario de la Embajada de España en Washington, firma la copia del convenio constitutivo.
La primera misión española oficial viaja a Nueva Delhi para asistir a la Asamblea Anual del Fondo y del Banco Mundial ese mismo mes. Pero todavía falta definir cómo se llevará a cabo la participación de España en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Lo que pasa es que el jefe de la misión, que era Gabriel Ferraz, un francés que era director del Departamento Europeo del Fondo, me parece que no se llamaba europeo, pero en fin, incluía al Departamento Europeo del Fondo, pues le dijo al gobierno español, bueno, ustedes pueden ser como un país más que entra, y que ahora pues empezamos a discutir si ustedes se acogen al artículo 14, qué excepciones quieren tener en la liberación de productos, etcétera, etcétera, o pueden también plantear que necesitan la ayuda del fondo para montar un cambio del sistema económico español dentro de las bases del Fondo Monetario Internacional, propugnadas por el Fondo y los organismos internacionales de nueva creación. España opta por la segunda opción y se inician los preparativos para un plan de estabilización y liberalización de la economía española. En enero de 1959 se presenta al Consejo de Ministros un informe que recoge el esqueleto de la nueva política económica, convertibilidad exterior de la peseta y estabilidad monetaria. Es la primera batalla política en el Consejo de Ministros. Era un cambio drástico, era un cambio radical. Es lógico que hubiera oposición en un país que llevaba años, décadas y casi un siglo, ¿verdad?, en ese camino que había que abandonar. Pues siempre hay gente, naturalmente, a la que esto les afecta, o hay gente que de buena fe cree que aquello es lo mejor, ¿no? Y por lo tanto es lógico que hubiera oposición a esto. Pero había también otra oposición adicional, que eran los que pensaban que detrás de la liberalización económica vendría o podría venir la liberalización política, y esa no la querían, ¿no? Y por supuesto estarían dispuestos a admitir la liberalización económica siempre y cuando se les garantizara que no venía después la liberalización política. Esto, por supuesto, no se podía hacer y nadie estaba en condiciones de hacerlo en ese momento, ¿verdad? Y por lo tanto surgía ahí una oposición adicional por miedo a lo que podía venir después. Y la otra característica era que esa oposición no es que existiera, que eso me parece normal, sino que estaba en el propio Consejo de Ministros. Es decir, entre los ministros no todos eran liberalizadores. Por eso tiene más importancia pues la actuación de Navarro y Ullastres, que acabaron pues siendo acompañados por los demás y sobre todo sostenidos y apoyados por el jefe de Estado, ¿no? Y naturalmente esto es lo que permitió empezar por decidir primero la estabilización y sobre la estabilización el cambio de modelo. Se inician los trabajos con representantes del Fondo Monetario Internacional que llegan a España en febrero de 1959. La misión dirigida por Gabriel Ferraz forma parte de las obligaciones que imponía el artículo 14 y los estatutos del Fondo Monetario Internacional. Un día el jefe del Departamento Económico, que trataba de las áreas diferentes, europeas, Asia, me llama y dice, yo quiero que tú vengas conmigo a España, porque hay inicialmente una misión para ver cómo se pueden considerar o eliminar las restricciones cambiarias de España y eliminar los cambios múltiples que había aquí. Y después vamos a ver si es posible hacer un acuerdo de usos, de usar los recursos del fondo. ¿Vale? Entonces yo no conocía nada de España, empecé a estudiar la situación económica española. La primera misión llegó aquí en febrero, me parece, del 1959. Antes de esto, ya tengo que decir que el embajador de España en los Estados Unidos, en Washington, el Fondo Monetario está en Washington, nos dio un almuerzo, esto me recuerdo muy precisamente. Al final, el embajador, creo que fuera el conde de Arilza, digo,
nos ayudan. Esto me dio la idea que había una intención de usar los recursos del fondo. Se constituyó una comisión técnica que se instaló en el Banco de España, de la que salió el memorándum, redactado en su mayor parte por Ferraz y dirigido a los organismos internacionales. Suponía el compromiso por parte del gobierno español en el cumplimiento de las medidas necesarias para situar a la economía española en condiciones de solvencia a corto plazo y de estabilidad financiera. El Pacto de Estabilidad vio la luz entre los días 20 y 21 de julio de 1959. Se plasma en el Real Decreto Ley de Nueva Ordenación Económica. Los ingredientes necesarios para su éxito se habían cumplido. El resultado fundamental fue que España se introdujo en una senda de crecimiento económico. El primer semestre de 1960, naturalmente, después de un plan de ajuste tan fuerte como el año 59, fue desastroso, digamos. Cayó un 0,5% el Producto Interior Bruto, pero se recuperó enseguida, se recuperó a partir del segundo semestre de 1960. La economía española entró en una senda de crecimiento, de forma que se suele decir que juntamente con Japón, la economía española es de los países de la OCDE que más crecieron en esa década y por lo menos hasta la primera crisis del petróleo, hasta 1973. Es decir, entró en una senda de crecimiento estable y sostenido.